¿Qué tal amigas y amigos de Pulsa Start? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión os traigo el nuevo resumen análisis, super chingón y super rápido, del último directo en la plataforma de Twitch de JKB Games, del fangame Mega Man X Corrupted, junto a su equipo de trabajo. Muchas gracias también por todo el apoyo que ha recibido el canal. Ayer ya disfrutamos y lloramos un poco con el video que subí, así que ahora vamos a disfrutar y a reírnos un poco también. Lo que podemos ver de Forgotten Pipeworks es su mapa al inicio. Es bastante extenso y es que lo expande también es esto de los túneles. La Corrupted Armor. Siempre sienta bien verla. Este directo duró 11 horas, creo. O casi 11. Pues este es un recorrido resumido. Por eso es que no está recibiendo daño X, porque solo es un testeo. Pues hay partes que aún faltan. La especie de feedback que ya hemos visto en los anteriores análisis. Como lo mencioné en el anterior video, aquí siento que es donde ya se separa este stage, que es como una segunda parte. El estilo cambia bastante. Buenas familia, espero que tengan un lindo día. Vamos a comenzar con los saludos. Un saludo bien sensualón para Chili Dog. Ahí se bugueó el fondo. Hola Richard Wolfie, ten un excelente día, saludos. Aquí se está acercando ya a pues lo nuevo, lo último que han trabajado en este escenario. Creo que solo hasta acá llegaba en el anterior. Pero aún falta que se trabaje en ello. Ahí ya se regresa al estilo del inicio. Buenas Shiro, ten tu saludo excitante. De nuevo vamos a tener que subir el agua. Me gusta esa mecánica. Prácticamente se podría decir que ya tenemos dos escenarios de dos Mavericks que se van a llevar en agua. Y no solo los escenarios de los Mavericks, también en el mapa hay distintos apartados que son así en agua. La Sausage X Armor. Pero vamos a ver distintos apartados en agua y como ya lo he mencionado anteriormente, en Mega Man X no nos molesta para nada que los escenarios sean así. Vamos a ver ya una batalla, se puede decir culminada, contra este enemigo que estuvo trabajando JKB Games de Weapon Factory. Stage de Milodon. Hola Conde González, que te la pases súper, saludos. There it is.
Ahí JKB Games estuvo trabajando en el agua que está arriba. Esa variación de colores. Por lo que vimos, JK Games no sabía que eso estaba ahí. Ataca con una cucharita. Descanse en pizza. Los típicos guiños. Bueno, llega a Flooded Cavern. Me gusta también bastante este apartado. Se siente bastante amplio. Bueno, que de por sí ya los niveles de agua de Mega Man X tienen ese efecto cuando son en agua. Se siente bastante amplio. O cuando son al aire libre. Dark Knight, jaja, ahora sí, ahí te va. Saludos sensuales. Dolores Guillén, pero por supuesto que yes, saludos excitantes. Se ve bastante genial, la verdad. Ahí se podría decir que es donde podríamos acceder al escenario de Forgotten Pipeworks. Está muy bien trabajado todas las conexiones que podemos ver en este escenario. También es chistoso escuchar cómo se hace daño. Simón, ahí te va. Saludos Chilof. Este enemigo está mucho más grande que el que habíamos visto en la primera entrega. El perrito. Me recuerda bastante esta jugabilidad a... No sé si alguna vez jugaron El Rey León para la Super Nintendo. No sé si también salió en otra consola. Creo que sí, no lo sé. Pero su forma de atacar es la misma. Esta es su forma de caer. No estoy diciendo que sea inspirado en ese videojuego, solo te digo que sí, es similar. Algo que me gustó bastante y que pude ver a lo largo de este gameplay con este perrito es sus saltos. Se abarca bastante, al menos en esta parte con el agua. Ahí ya podemos ver sprites de Cynthia. Es una obra de arte. Todo lo que tenga que ver con Cynthia, bienvenido. Me encanta este personaje. Aquí podemos ver variaciones de color de su pelo. Se ve genial, aunque en este caso me gusta más el pelo blanco o grisáceo. Este color de pelo también me gusta bastante. Claro que sí, Emilio Vázquez, ten tu saludo ricolino. Hola Jorge Galarza, que te la pases genial. Ese es como un poco más azulado. Pero se ve genial. El verde también me gusta cómo quedó. Las distintas expresiones las podemos ver en las viñetas de los diálogos que tienen los personajes. Y ahorita podemos ver por qué es que estuvieron trabajando en los colores del pelo de Cynthia. Y es que precisamente dependiendo del mod que te pongas, así va a variar el color. Una modalidad que en lo personal me gusta bastante. Eso ya le agrega más variedad. Una razón más para usarla. Horus, pues claro, ahí te va. Saludos sensualones. Y por último la vemos en la base Hunter.
Qué forma tan elegante, como ya lo he dicho anteriormente. Qué forma tan elegante la de Cynthia de pelear. Incluso con uno de los diálogos Zero le reclamaba que por qué usaba el sable, dando a entender de que él es el que lo usaba. Hola 0K, muchas gracias, saludos sensualones. Tiene una buena variedad, la verdad. Es que esta su forma de hacer el doble salto es genial. Y bueno, ya por último tenemos la galería de arte, apartado donde incluyo algunas de las imágenes, sprites, animaciones y demás que podamos ver a lo largo del directo de JKB Games. Y pues bueno, eso ha sido todo. Realmente espero que te haya gustado este análisis. Mi canal cubre algunos de los fangames de Mega Man, porque si te gusta estar al día con esta clase de contenido, o si te gusta Mega Man en general, te invito a que te suscribas, y si ya lo estás, pues que actives esa campanita para ser de los primeros en ver estos videos. Te ha hablado Gabriel de Pulsastar. Hasta la próxima. Chao.